Entonces, en las clases de enfermería también se encuentran actualmente clases evitar traumatismos que pueden provocar hemorragia, como sonarse la nariz con fuerza, usar cepillo de dientes duro. También está vigilar los afectos venosos y punto de punción tras paracentesis evacuadora. La paracentesis es la presión prolongada después de punciones arteriales y venosas y de todas las inyecciones. Se debe usar agujas para inyección de pequeño calibre. También se debe anticiparse a las manifestaciones de hemorragia. Actualmente también hay que tener cuidado en la nutrición, valorar el estado de necesidades nutricionales, ayudar al paciente a vencer la anorexia, pérdida de peso y fatiga. Si hay náuseas o anorexia grave, puede ser necesaria la alimentación por sonda. Eh, También se le debe reintroducir proteínas progresivamente, estimular el consumo de vitamina C y eliminar pues, el alcohol de la dieta, que ya esos son todos los cuadros de enfermería. Listo, chicos, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Y quedó claro por qué se produce la encefalopatía hepática? De nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, con respecto a la alimentación por sonda, ¿qué tipo de sonda le dan o sea, por dónde? Digamos que si el paciente no tiene un compromiso grande, sin embargo tiene algo de obstrucción intestinal o riesgo de que por su condición neurológica no pueda recibir alimentos, inicialmente se les coloca una sonda nasogástrica que digamos que viene de diferentes calibres, ¿sí? Ya cuando son pacientes a los que de pronto hay que hacerles, que van a durar mucho más tiempo con la alimentación por sonda, se les coloca una sonda que se llama sonda de tuxteno, que es con una punta de aluminio, es una sonda más larga, mucho más larga, que llega hasta una porción más específica del estómago, más larga, y con esas con las que se alimenta. Pero digamos que inicialmente sonda nasogástrica normal, que es una sonda eh, de, de material como el de las cánulas y que se coloca nasogástricamente para alimentación o para drenaje. Ya cuando es por un periodo más prolongado es una especial que se llama sonda de Tuxteno. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Igual va a exponer Milagros, que pues cualquier complemento. Pues ya. Profe, bueno, yo pues preparé mi exposición, pero pues, pues yo opino que pues volver a exponer lo mismo que ellas ya dijeron, porque realmente pues prácticamente es lo mismo que ellas ya, ya expusieron y ya dijeron. Entonces pues yo no sé si le digo lo mismo, si la profesora me podría asignar otro tema y yo lo expongo, porque pues prácticamente es lo mismo que ellas dos ya dijeron. ¿Algo por complementar que tú consideres de lo que ellas no hayan dicho? Profe, si quiere, yo le comparto la pantalla y le enseño mi presentación, que es, la verdad, es prácticamente lo mismo que ellas ya dijeron. Déjame ver y si miramos que hay algo por complementar de pronto que no hayan. Mm,
Vamos a repasar entonces. Porfa, empieza por la primera. Vamos a revisar para repasar entonces. Entonces recordemos. La primera, Milagros, por favor. Recordemos que, como su nombre lo indica, la encefalopatía hepática, pues es una enfermedad que se produce. Entonces se produce por daño en el hígado y pues ustedes saben que el hígado es el encargado de procesar toxinas también y hacer toda la síntesis de proteínas y demás. Entonces, digamos que esto conlleva a un problema también neurológico. Como lo dijeron las compañeras también anteriormente, pues un porcentaje grande se presenta en personas que han tenido cirrosis especialmente y hepatitis, porque pues ya digamos que el hígado se ha visto afectado anteriormente y ese es uno de los factores de riesgo grandes para presentar este tipo de enfermedad. Entonces la cirrosis, las hepatitis, que pues son infecciones básicamente que se presentan. Sigue. Pues entonces, digamos, ahí, profe, como recomendaciones, está que un médico profesional puede tratarla, requiere diagnóstico médico, con frecuencia se requiere análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Digamos, las agudas se curan en cuestión de días o semanas. Las graves necesitan atención urgente. Listo. Complementando un poquito, entonces, digamos que el diagnóstico se logra hacer reuniendo como varias cosas, varios aspectos importantes. Y uno es lo que mencionaban las compañeras, es las alteraciones del estado mental. Entonces sirven para, en esa tabla que ellas nos mostraron, nos sirve como para clasificar y mirar en qué grado del estado mental está comprometido el paciente. Otro es la asterixis, que es lo que ellas mencionaban, que son los movimientos, digamos, incontrolados, que no se presentan en las fases más avanzadas como lo vimos, sino que se presentan en las primeras fases, que fue la pregunta que hizo Dayana, sí, creo que fue sí. Entonces, no es específico de la encefalopatía hepática y no se suele presentar en las primeras fases, sino en las fases más avanzadas de la enfermedad, pero sí es uno de los signos más importantes que revela una alteración neuromotriz en el paciente. El fetor hepático, que de pronto no se mencionó, que este es un olor como dulce, que se siente en el aliento de los pacientes. No se, digamos que no se correlaciona con la intensidad de la misma y es difícil de diferenciar. Esto es lo que llaman las compañeras como halitosis, ¿sí? Pero digamos que es un aliento muy particular de estos pacientes, presentan un aliento muy particular. También uno de los signos clínicos son los trazados electrofisiológicos, donde se evidencian alteraciones del ritmo y la intensidad, donde se muestran alargamientos de las latencias y de las ondas, estamos hablando de la parte del cerebro, ¿no? De la parte electrofisiológica del cerebro. De algo que se llama los potenciales evocados, que es un examen que hacen como para mirar el funcionamiento en la parte del cerebro, en el funcionamiento electrofisiológico. Entonces estas son como las cosas pues que nos dan a pensar que un paciente puede estar presentando también esta
esta enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Sí, lo que nombra acá, lo que nombra Milagros, lo mencionaron las otras compañeras, ya algo más relacionado con toda la parte neurológica que presenta el paciente. Se decía que una de las causas de la enfermedad también eran los altos niveles de amoníaco que se encontraban en el organismo. Pero pues digamos que no es tan 100%, no es por 100% la causa. Sin embargo, pues la idea del tratamiento inicialmente está en tratar de mirar cómo está el amoníaco en el organismo y tratar de disminuir sus niveles, que se cree que esta es una de las causas que provoca la enfermedad. Entonces, ¿ustedes saben qué es el amoníaco? El No, señora, amoníaco profe. es un gas que se encuentra en el organismo que pues no tiene ni olor ni color, solamente sirve para ayudar a formar distintas sales que necesitamos en, en nuestro, en nuestro organismo. Eh, pero pues digamos, cuando se altera y cuando es muy elevado el grado de esta sustancia, pues se presentan problemas de este tipo. No sé qué más. Pues, profe, yo al final de la presentación tenía una pequeña imagen de la fisiopatología del amoníaco. No sé si se la... Eso, mostrémosla, porfa, para... Ahí es esa. Es para que nos expliques la imagen que pusiste, a ver. ¿De qué se Bueno, entonces, hablando sobre la fisiopatología que tiene el amoníaco, digamos, en cuanto a un paciente sano, el amoníaco procede desde el tracto intestinal, accede hacia el hígado a través de la vena aorta, entra en el ciclo de la urea y se transforma en urea y se elimina por el riñón. Y digamos, cuando ya... Mentiras, profe, perdón. El amoníaco se acumula en la sangre, en la circulación del sistema y puede ejercer sus efectos tóxicos en el cerebro. Entonces, digamos, en ese caso es cuando le comienza a afectar a los pacientes que tienen la encefalopatía. O sea, ¿el amoníaco lo procesa el hígado? Señora. ¿El amoníaco lo procesa el hígado? No, no, señora. ¿Por qué se empieza a acumular en el organismo? O sea, ¿por qué aumenta? ¿En dónde de ese ciclo falla para que se empiece a acumular y aumentar, a producir problemas a nivel encefálico? Porque se acumula en la circulación del sistema, profe. Sí. O sea, y digamos, es muy importante en los pacientes los órganos excrepáticos. Por ejemplo, como el músculo y el riñón, ya que, digamos, el músculo es capaz de eliminar el amoníaco sintetizando la glutamina, igual que el riñón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dentro de la fisiopatología vemos que la encefalopatía hepática pues es una alteración por un trastorno metabólico realmente,
y pues se genera por las toxinas, pues lo que dice Milagro, las toxinas que son provenientes del intestino y pasan a la circulación. Una de esas toxinas es el amoníaco. Entonces lo que pasa es que se liberan del intestino, empiezan a viajar por toda la circulación y empiezan a aumentar los niveles de esta sustancia y empieza a producir pues estos efectos. Profe, una pregunta. Dime. Tú le estabas diciendo a Milagros que si el amoníaco lo producía el hígado. Profe, el amoníaco luego no se produce naturalmente por descomposición de la materia orgánica. Es que era una Bueno, pregunta. entonces, un punto para ella entonces. Sí, exacto. Como digamos que a ver si estaba de lo que nos estaba contando. Entonces, exacto, entonces lo que dice Jefferson, entonces como está en el intestino, se libera y se empieza a ir por todo el torrente sanguíneo y aquí es cuando empieza a aumentar y puede ya empezar a causar estas alteraciones a nivel neurológico. Digamos ¿cuál es, digamos que la condición? Hay muchos de los pacientes que tienen encefalopatía que les sale, cuando se les toman las pruebas de amoníaco, les salen normales. Entonces, digamos que por eso les digo que el 100% no es, digamos que la condición y la causa de que se ha encontrado que sea la causa de la encefalopatía. Sin embargo, pues sí, se puede considerar que hay otras sustancias dentro de las cuales, por ejemplo, se encuentra un factor de necrosis tumoral, otras sustancias que pueden estar también causando este problema de encefalopatía. Y el problema es cuando pasan la barrera hematoencefálica y empiezan a causar estos daños. Entonces es como la condición de estos pacientes, ¿listo? ¿Qué más nos puedes decir de la enfermedad, Milagros? Profe, pues prácticamente eso era lo que yo tenía. Lo que le decía, pues era prácticamente lo mismo que ellas ya habían dicho. Listo. Listo, bueno, entonces ya vieron ustedes la sintomatología. ¿Qué más podemos decir? No sé qué otras preguntas tengan. Profe, las diapositivas la presentación que puso ahí a compartir suya, esas las pude ahorita en la plataforma. Ahorita las subo. Y las de... Ahorita sí me regalan las de Claudia, porfa, al correo. Ya les envié el correo para que me las regalen. Entonces, bueno, vemos claramente que entonces, bueno, en cuanto a la encefalopatía que causa digamos que toda la repercusión se ve en el sistema, en la parte neurológica, cómo puede alterar al paciente en su estado de conciencia, en su comportamiento, cómo el paciente se ve afectado en sus diferentes funciones también, pues con los diferentes grados de severidad, como nos lo explicaron las compañeras. Y el tratamiento está indicado precisamente a evitar complicaciones, a evitar que el paciente de pronto vaya a terminar ventilado, vaya a terminar en una unidad de cuidado intensivo, pues ya en estado comatoso. Entonces, esto es lo más importante digamos que de esta enfermedad. A nivel del hígado, pues lo ideal es tratar de potenciar el metabolismo de las toxinas, pues para que no se siga generando aumento de las toxinas que son las peligrosas para que el paciente termine con daño neurológico. Tratar de disminuir el paso de amoníaco, porque si bien es cierto que no está al 100%, no se cree que sea el 100% la sustancia que lo genera, pues es una de las sustancias que puede causar daño. Entonces
a nivel de la barrera hematoencefálica hay que disminuir el nivel de paso de amoníaco, contrarrestar todas las alteraciones que pueda presentar el paciente en los diferentes sistemas neurotransmisores. Digamos que es otro de los objetivos grandes del tratamiento. Y pues se usan medicamentos, como lo mencionaron ellas, como la lactulosa, se pueden dar vía oral. Y todos los medicamentos pues, que nos ayuden, si es necesario, antibióticos, como lo mencionaron, que nos ayuden a contrarrestar y a mejorar la condición del paciente. ¿Listo? Hidratar al paciente. El paciente tiene que estar pues, muy bien hidratado. También es importante dentro de la dieta pues, dar un adecuado soporte de proteínas, carbohidratos, aporte calórico. ¿Qué más así complementario? ¿Qué más así que les pueda como? Digamos que el pronóstico del paciente también depende de la causa, el desencadenante y la severidad del cuadro. No es igual el paciente que está en una clasificación 1 o 2 al paciente que ya está en estado comatoso. Entonces, se puede corregir si es un paciente que está en un nivel bajo. ¿Y qué más? Si el paciente pues es un paciente que tiene entre comillas un hígado como más, con más resistencia, pues va a ser un paciente que va a salir y va a salir más pronto de este estado y se va a recuperar más rápidamente. Entonces también depende de las comorbilidades y cuál fue la causa que lo generó. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. ¿Lo de abdomen quedó claro? ¿Lo de dolor abdominal? Listo. Entonces voy a preguntar yo. Como ustedes no preguntan, yo voy a preguntar. A ver, vamos a hacer un repaso de las charlas que se dieron hoy. Entonces, vamos a ver primero la parte abdominal. Unas preguntitas que nos queda un tiempito. Bueno, de la parte de manejo de urgencia de dolor abdominal, a ver ¿qué enfermedades puede producir un dolor abdominal así súbito? Enfermedades que ustedes recuerden. Que se hace dolor así que se presente rápidamente, que sea muy fuerte. La úlcera péptica. Muy bien. La ruptura de embarazo ectópico. La infección. La torsión testicular o varical, así es. Sí. El hematoma de la orina del recto. De los la litiasis uretral. Sí. Y acuérdense que también el infarto agudo de miocardio también está clasificado. Infarto agudo de miocardio. Dentro de las que son de aparición más lenta, que son como más difíciles de identificar, ¿de cuáles te acuerdas, Jefferson? Que hablábamos que a veces la gente, de este tipo de enfermedad, la gente no se da cuenta porque es tan lenta su evolución y su aparición, como que no nos puede dar indicio de que pueda hacer eso. Profesores que no tienen sintomatología. Pero, por ejemplo, ¿como cuál enfermedad? Oh, profe, me corcho, en serio, me corcho. Esa corrección que... Como si estuviera lleno, como si hubiera comido muchísimo. Como una indigestión, algo así. Entonces, ¿No es la apendicitis? Obstrucción intensa baja. Acuérdese que las causas de dolor de aparición lenta pueden ser neoplasias, no se les olvide, o sea, los cánceres pueden tener un inicio, un dolor que es de aparición lenta, o sea, no es un dolor que tenga que, ya es súbito y que tiene que consultar el paciente. Por eso muchos pacientes que tienen neoplasias no consultan a tiempo porque piensan pues que es algo sin importancia y ya cuando tiene un tumor muy avanzado. Entonces eso es
una de las causas de dolor de aparición lenta son las neoplasias, también la obstrucción intestinal, que yo les decía que el paciente se siente con llenura, con malestar. Resulta que tiene una obstrucción intestinal, pero pues como es de aparición lenta este tipo de dolor, pues no se manifiesta y el paciente no consulta prioritariamente porque realmente es un dolor que aparece lentamente. Listo. Profe, ¿no puede ser esa la inflamación de pronto también del apéndice? ¿No? También las apendicitis complicadas también pueden ser de aparición lenta. Por eso es que a veces llegan y terminan en peritonitis, porque como son de aparición lenta, pues el paciente no piensa que puede hacer eso y se demora tiempo en consultar y resulta que ya cuando se dan cuenta termina es con una peritonitis porque se revienta esa bolsa y se riega todo el contenido en el peritoneo. Pero sí, y los abscesos intraabdominales también. Que fue una imagen que había ahí como que se veía como con una secreción de abscesos. ¿Qué tipos de dolor se acuerdan que haya? A ver, Divian. ¿Qué tipos de dolor? El cólico leve, el dolor continuo, dolor en el hipogastro, en el epigastro. Alejandra. Dime, profe. ¿Qué tipo de dolor te acuerdas de los que hablamos? El dolor. Ay, no, profe. Entonces, los cólicos, acordémonos. Cólicos que a todos nos ha dado alguna vez en la vida un cólico por alguna razón. ¿Profe, como un tipo calambre? Sí, los cólicos que son los tipos calambres, entonces el cólico leve, el cólico intermitente y el cólico continuo, que son lo que varía es la intensidad, pero son como tipo calambres. Y ya están los dolores continuos y los dolores en epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. Entonces, que no se nos olviden los tipos de dolor que pueden haber, porque pues, nos pueden indicar qué zona es la que está afectada. Bueno, ¿qué más de...? ¿Cuáles son cómo se hace el examen abdominal? ¿Cuáles son como los 4 pasos que se deben manejar siempre que tenemos un paciente con un dolor sospechoso? Hay que tomar signos Palpación, con el vitales, profe. endoscopio, Palpación, con el endoscopio. La inspección, Auscultación. los signos vitales, el pulso, Dale, temperatura. las 4, digamos que una parte de la evaluación general es la de signos vitales, es una parte. Y ya la del examen abdominal como tal está la inspección, la auscultación, que es donde el médico se pone el fonendo y escucha cómo están los ruidos intestinales y demás. La percusión, cuando percuta a ver cómo está el abdomen, cómo están los órganos viscerales. Y la percusión y la palpación, ya es cuando toca y hace las diferentes maniobras o signos que quién se acuerda cuáles son. El de Sunni. Roxy, ¿El de qué? el de Care, sí. El de Murphy, el de El de Murphy. el de el SOAS De Rusin, profe. Sí. y el Es el del psoas, que es cuando estira la pierna y le hace presión y entonces uno levanta la pierna y que le duele. El de Robsy, que es donde le toca el punto de McBurney, es el de Robsy. Y el de Murphy, que es donde le toca, donde le palpan, cuando el paciente respira le duele mucho. Y el otro que es cuando se le va el dolor, le toca en el abdomen y se le va el dolor hacia los hombros. Son como esos 4 los signos especiales que valoramos cuando hay un paciente con un abdomen agudo, que no se nos olvide. Y dentro de los exámenes complementarios que se acuerdan que podemos, digamos, si es un problema uretral
de los riñones o de los uréteres que tomarían ustedes. ¿Laboratorio? Sí, exámenes de laboratorio, pero digamos en el tema de imágenes diagnósticas, ¿qué tomarían? Si a ustedes les dicen que es un paciente con un problema en los uréteres o en el riñón, una urografía, Una orografía, radiografías de abdomen, radiografías de tórax, ecografía. Casi siempre los pacientes con dolores abdominales les toman, una de las cosas que les toman prioritariamente son ecografías abdominales. También se puede tomar TAC, digamos que esas son como las radiografías. Y pues los exámenes que son cuadro hemático, la química sanguínea, que ahí podemos ver todas las enzimas, la fosfatasa, los electrolitos, las bilirrubinas. ¿Listo, chicos? Ya ese es el repasis de eso. ¿Alguna otra duda o inquietud? Mañana seguimos con el otro tema que es apendicitis, que se lo va a dictar José y Divian. Y continuamos con otro tema ya de manejo de urgencias endocrinológicas y metabólicas. Y vamos a ver el tema de eso. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, si no hay más dudas, inquietudes, ya se pueden ir a descansar. Que pasen buena noche y mañana nos vemos. ¿Listo? Muchas gracias Bueno, a las profe, expositoras. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien, chicos. Gracias, profe. Chao.